No interesa los cargos que haya tenido, hasta dónde haya llegado, la autoridad, etcétera. Pero se muere y ya es un vegetal. Ya el cuerpo vuelve a la tierra como era. Eso dice la Biblia, ya no es nada. Entonces, eso éramos nosotros, eso éramos nada. ¿Qué otra cosa? Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. El apóstol Pablo también lo explica en su epístola a los Efesios, el capítulo número 2. Me gusta leer los textos porque es explicación de la Biblia. Aleluya. Y notamos, como dice en el verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y notemos, en aquel tiempo estaba sin Cristo, y sin Cristo no vale nada. Nada. El que tiene al Señor lo tiene todo, pero el que no lo tiene, no tiene nada. Y por eso el Señor mismo dijo: separado de mí nada podéis hacer. No tenemos sentido, valor, no valemos nada sin Dios. ¿Qué más? Estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ¿cierto? Número 3, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y número 4, vea, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de cada uno de nosotros. En primer lugar, porque nosotros no éramos del pueblo de Dios, no éramos israelitas. Nosotros somos un pueblo gentil, pagano, y allá venimos. Eso es lo que nosotros éramos, un pueblo idólatra, aborrecedor de las cosas de Dios, abominable en la presencia de Dios. No éramos nada, y por eso estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué más hizo el Señor para que ahora nosotros dependamos de Él? Él nos liberó o nos libertó de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder del enemigo, del diablo, del maligno. Nos libertó. Gloria a Dios. Eso está también en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses 1:13. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Nos libertó y nos trasladó. Y escuche esto. No es un cuento, hermanos. El traslado se ha realizado espiritualmente, naturalmente. No es una cuestión literal y que entonces aquí estábamos en el reposo cuando nos convertimos y de ahí nos fuimos, no sé, para el centro. No se trata de eso. Pero es una realidad que cuando nosotros fuimos liberados, el Señor no nos dejó en ese mismo sistema, bajo esa misma autoridad, bajo ese mismo gobierno. No, Él nos trasladó al reino suyo. Fuimos trasladados. Y recordemos que el Señor lo declaró diciendo: ellos están en el mundo, pero, díganlo todos, pero no son del mundo. Esa es una declaración hermosísima, linda, bella del Señor. Es una verdad. Claro que estamos en el mundo. Claro que usted se convirtió aquí en el reposo, los que se convirtieron acá y ahí viven. Y en la misma casa, en el mismo barrio. Pero
usted ya no son del mundo. Amén. Nosotros ya no somos del mundo. Amén. Es un proceso que el Señor ha hecho. Y entonces nos trasladó y nos colocó en su reino, bajo su dominio, su gobierno, su autoridad, su señorío. Amén. Aleluya. Amén. Oh, como dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Aleluya. 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 Así que nosotros fuimos trasladados. Él nos sacó de ese poder, de esa autoridad, de ese dominio, de esa potestad en la que estábamos. Y por eso nosotros estábamos sometidos a obedecerle. Y hacíamos lo que el enemigo nos sometía, nos obligaba a hacer. Pero Cristo nos libertó y nos sacó de allí. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, último que quiero mencionar, para ver la razón por la que nosotros dependemos o somos por propiedad del Señor. Ya no somos dueños de nosotros mismos. No, Señor, no. Creo que Pablo, utilizando otra forma, lo dijo que estaba crucificado juntamente con Cristo. Y él dijo, y ya no vivo yo. Como quien dice, yo estoy muerto, yo no existo. Pero él dijo, pero Cristo vive en mí. Claro, esa es la razón. Entonces, él también tuvo que comprarnos. Él tuvo que comprarnos. Eso dice la Biblia. Claro que sí. Primera de Corintios 6:20. Miren lo que dice. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Entonces, esa es la razón por la que nosotros ahora dependemos de Dios, hermanos. Dependemos de Dios en todo y por todo. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros nos olvidamos de esto y ignoramos y nos parece que la vida es la misma que teníamos antes. No, Señor, no. Claro que no. Usted sabe que la iglesia es la iglesia de Dios, del Señor o del Espíritu Santo. ¿Cierto? Claro que sí. Y que esta es la administración del Espíritu Santo. Y que la obra es del Espíritu Santo. Y por eso el Señor no quiso que se fueran para ninguna parte hasta que ellos no recibieran, no fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Señor. Claro. Y dice la Biblia, Hechos 1, 2 al 4. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí.
Aquí comienza Dios a gobernar, a ordenar, a mandar, a disponer, como una cosa que le pertenece, como una cosa en la que Él tiene autoridad, tiene señorío. No se me van. Ustedes saben, hermanos, y no es que vaya ahorita a cambiar y hablar del Espíritu Santo, pero ustedes saben que en este tiempo no se le da mucha importancia a recibir el Espíritu Santo. Eso sucede. Y el Espíritu Santo, vamos a decir que es como el motor, ¿cierto?, de la vida nuestra, como el motor de un vehículo. Es el que lo hace caminar, es el que lo hace correr. Es el que lo mueve, es el que lo maneja, es el que lo gobierna. Y hasta aquí el Señor les dijo: no se me van para ninguna parte, se me quedan aquí hasta que ustedes reciban el poder del Espíritu Santo. Claro, hermanos, el cristiano sin la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, va rumbo al fracaso. No se puede sostener. ¿Por qué? Porque es que nosotros todavía vivimos ahí donde estábamos cuando nos convertimos, en medio de ese ambiente que existe ahí, de maldad, de engaño, de mentira, de todo. Ahí estamos. Así que el Señor nos dio las herramientas, nos dio todo el equipaje para poder mantenernos ahí, para poder resistir toda fuerza del mal. Y sin el poder del Espíritu Santo no hay garantía. Entonces eso es lo que dice: se me quedan ahí. Ya Él comienza a dirigir su obra, su pueblo, su iglesia, porque es una propiedad de Él ya. Ahora, nosotros notamos que Él fue el que les ordenó que no se fueran de Jerusalén, ¿cierto? No se vayan de aquí, quédense aquí. Amén, amén. Uno queda con muchas experiencias del ministerio, claro que sí, pero muchos hermanos y muchas veces me dijeron: bueno, pero yo no he recibido el Espíritu Santo y fulano de tal lo recibió y se apartó, es así o es así. Y entonces lo toman como una excusa o como una base para acomodarse contentamiento y decir: yo no lo necesito. Pero hermanos, nosotros no podemos vivir sin la ayuda del poder de Dios. No podemos. Y note que el salmista dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Habiendo conocido al Señor, yo sé, claro, no todos, pero muchos aún viven como si Dios no existiera, como si Dios no se interesara, como si Dios no conociera todos los actos nuestros, como si Él no estuviera con nosotros en todas partes. Ah, mis hermanos, no solo Él camina con nosotros, sino que mientras usted y yo dormimos, ahí hay una presencia a nuestro lado. Mientras usted es profundo, Dios mira el corazón, los pensamientos y todo el ser. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros necesitamos entender
que no somos como los demás, ya vivimos para Dios. Amén. Y por ende tenemos que obedecerle al Señor. ¿Y cómo hacemos? Un hermano me decía, hermano, ¿yo cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Yo le dije, bueno, la voluntad de Dios está en la Biblia, hay que ir a la Biblia, hay que leerla. Y hermanos, con esto no quiero cuestionar menos a ustedes. Hace 34 años que nosotros nos fuimos de Santa Ana, y aquí algunos todavía hay. ¿Cierto? 34 años. Yo no diría, pero no, es que ¿por qué nos cuestionan si yo tengo mi propia personalidad? Si yo tengo, a ver, como diría, soy dueño de mi propio ser. Pues no, alma, espíritu y cuerpo le pertenecen al Señor Jesús. O no dice que sea que vivimos, o sea que estemos muertos, somos del Señor. Claro que sí. Entonces hay que entender por las Escrituras que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Nosotros pertenecemos a Dios. Y la obediencia consiste en leer su palabra, porque esa es, digamos así, la voz de Dios. ¿Cómo conoce cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, etcétera, etcétera. Ahí está, ahí está. Amén. Un hermano le oraba al Señor y le decía, Señor, auméntame la fe. Y siempre lo mismo, Señor, auméntame la fe. Y de pronto abrió la Biblia y encontró aquel texto que dice, la fe viene por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahí está la fe. La fe crece. Amén. Y naturalmente que se manifiesta por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. La fe no es algo que venga como por arte de magia, de la noche a la mañana se apareció como el cuento de hadas. No, Señor, no, esto tiene un proceso. Y el que quiera conocer de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios es, hay que acudir a la fuente de información que es la Biblia. Pero hermanos, yo creo que no hay que hablar tanto de esto. Ya una buena parte de hermanos no llevamos la Biblia y ya casi ni la leemos. Puedo decir así, hermanos, cuando yo me convertí 64 años atrás, lo primero que le decían a uno sin saber nada era, debe comprar la Biblia y un himnario. Era un himnario doble de triunfos y lluvias de bendición. Estaba pegado en uno solo grandote así, y la Biblia. Y uno iba para todas partes con el himnario y la Biblia. Hoy no. Y si la llevamos envuelta, no sé, en periódico, en algo, en un papel, en una manta, en lo que sea, ¿cierto? La llevamos envuelta. Bueno, usted dirán, y usted la traía ahí en un maletincito. Eso es para que no se me acabe, más que todo, ¿cierto? Es para protegerla del deterioro. Me gusta hacer eso. Pero, hermano, ya casi no utilizamos la Biblia. ¿Y cómo llegamos a conocer las cosas de Dios? ¿Y cómo llegamos a ser llenos de sabiduría, de conocimiento y de temor de Dios? Yendo a la fuente de información que es la palabra del Señor, que es la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya, no hay otro medio, no lo hay, es la Biblia. Tenemos que ir allí a averiguar allá. Bueno, entonces, noten ustedes que Él fue el que le encargó a los discípulos y por ende hasta nosotros hoy lo que llamamos, o la Biblia dice, la gran comisión, la orden. Él dijo, id por todo el mundo. Él fue el que dio la gran comisión, Él.
Pero cuando después de haber recibido el Espíritu Santo, porque ustedes notan que Él dijo, mas recibiréis el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Jerusalén es tipo de la casa, Judea de la familia, Samaria, los que están más allá, y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Testigos. Pero para conocer la verdad hay que ir a la fuente de información que es la Biblia. Y no nos neguemos, hermano. Poco leemos la Biblia ya. Eso dígamelo. Eso dígamelo. Yo llevo casi lo que tiene la iglesia de Colombia. Bueno, digamos que son 16 años por delante, pero los primeros 10 o 15 años no había crecimiento. El finado Larsen aquí en Bucaramanga luchó muchísimo. Tenía unos tresitos. Lo mismo en Barranquilla. Y por qué no decir lo mismo en Cali. Así que el crecimiento comenzó después de unos, diga usted, 15 o 20 años. Pero al principio no era mucho. No era mucho el crecimiento. De manera que, pues uno se conoce cómo fue el desarrollo de la iglesia del Señor. Hoy hemos dejado muchísimas cosas. Y yo estaba haciendo un estudio, pues ahora como no tengo iglesia, pues dedico mi tiempo a veces para estudiar la Biblia y preparar algunas enseñanzas para cuando me toque, ¿no? Pero estaba leyendo el texto que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso nos hace pensar que el hombre va dejando algunos principios, algunas cosas que fueron tan importantes al principio, pero que les va perdiendo interés. Y no necesariamente tiene que estar usted en pecado, ni yo, no necesariamente, para que muchas cosas estén menguando en nosotros. No. Y dice la Biblia que ellos dijeron no, y ellos dijeron no queremos, no lo haremos. Porque la promesa es que cuando se hace esto se haya descanso para el alma. Pero ellos dijeron no. Entonces la indiferencia se va filtrando en la iglesia. Y cuando decimos en la iglesia, pues en el creyente, ¿no? Y si no en todos, en una buena parte. Y nos volvemos indiferentes. Una cosa que usted puede notar hoy es que nosotros llegamos al culto, pues nosotros sí llegamos hoy tarde, pero disculpas. Creímos que era a las 10. Mientras nosotros fuimos pastores activos con iglesia, siempre procuramos estar una hora antes. A veces yo llegaba cuando todavía el salón no estaba abierto por la persona encargada. Y siempre procuramos como 50 minutos, una hora antes. Pero hoy sí, qué vergüenza me dio, ¿no? Sí, ya estaban como en la mitad del culto porque comenzó a las 9 de la mañana. A las 9 creo que apenas estábamos como averiguando por el carro para venirnos. Siempre está lejito de Campo Hermoso acá. Pero ustedes notarán, hermanos, y para que entendamos que las cosas han menguado, y digo, no estoy cuestionándolos, estoy explicándoles. Cuando yo me convertí había una pieza de oración en la que uno iba y entraba allá, y allá encontraba a los hermanos, unos de rodillas, otros con el rostro en tierra, otros con las manos alzadas, otros de pie, etcétera. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando ya se cansaban de orar o que no había cupo para otros que iban llegando, se iban al altar y el altar se llenaba. Y ahí estaban. Y los que iban saliendo no se sentaban, estaban en el altar hasta que el culto comenzaba. Y cuando el culto comenzaba, naturalmente que comenzaba prendido, porque los que estaban en la pieza estaban hablando en lenguas, y los que estaban aquí, y cuando se paraban, quedaba todo el piso mojado.
mojado. Y si hoy le preguntamos, y si este altar hablara y todos los altares que hay, le preguntáramos cuánto hace que no lo mojan, él diría, ya no me acuerdo, hace mucho rato. Porque este interés se ha perdido. Para venir al altar, no con el corazón quebrantado, sino como una obligación, es porque el pastor o el predicador casi que nos trae con el suelo y nos dice, arrodíllense aquí, vengan aquí, y ya la iglesia sabe y están en cada culto ahí, pero nada pasa, pero nada sucede. Es que nos hemos tranquilizado demasiado y hemos llegado a un estado tan pasivo, y por eso no llegamos temprano, y por eso usted llega y no encuentra. Y bueno, yo no sé aquí, hoy llegué demasiado tarde y no me di cuenta, pero usted llega, se sienta y ora 5 minuticos y está sentado, y no es, yo no estoy diciendo del reposo, yo estoy hablando en general de la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo que llamamos devocional, los himnos, los coros y todo esto, y están llegando los hermanos. Y aún pasa el predicador y está predicando y están llegando los hermanos. ¿Qué ha sucedido? Sencillamente hemos entrado en un estado de calma, de tranquilidad, de pasividad. Somos muy pasivos. No hay algo aquí adentro que nos mueva, que nos redarguya, que nos haga sentir la necesidad de sentir en la presencia de Dios el rostro del Señor. ¿A dónde vamos? Acuérdense, hermanos, que en las cartas a las iglesias, por un lado dice, tengo contra ti que has dejado. Díganlo, ¿qué has dejado? Sí. ¡Aleluya! Que has dejado tu primer amor. Se ha ido alejando ese amor por las cosas de Dios. Se ha ido alejando ese amor por el ambiente espiritual. Ya no nos preocupa mucho. Y hay otro texto que dice, acuérdate de dónde has caído, estaba más arriba y se ha ido deslizando poco a poco. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santísimo Dios. Hay otro texto que dice, haz las primeras obras. Eso nos indica de que al principio estábamos, como dijéramos, más consagrados, más cerca de Dios, un corazón más quebrantado, una búsqueda más urgente de Dios. Pero ahora el Señor dice, haz las primeras obras. Eran mejor las primeras obras que las que ahora hacemos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Aleluya, aleluya. Alabanzas a su santísimo nombre. Glorificado sea el Señor. Aleluya. El Espíritu Santo es el que se encarga de enviarnos a la obra, al campo, al servicio. Sí. Y yo creo que cuando es Él, todo sale perfecto. Porque a los hombres como humanos posiblemente nos engañan. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, estaba soltero todavía. Creo que mi esposa no se había convertido. Y había una pareja que él era de la junta y la señora era del equipo de evangelismo, porque evangelizábamos mucho. Eso también se perdió ya.
nosotros salíamos a evangelizar. Y de pronto, de un momento a otro, descubrieron que esta pareja no era casada. Eso fue un escándalo. Lógico, porque el hombre era de la junta local y ella era del equipo de evangelismo. Entonces, al hombre lo pueden engañar. Yo puedo fingir. Claro. Yo me acuerdo una vez que visité, también estaba soltero y joven y bello, ¿no? Y visité al hermano Juan Rodríguez en Cúcuta. Y llegó un hermano supuestamente de Bogotá, recomendado por no sé quién. Y ahí quiso hacer muchas cosas. Y ahí quiso hacer un robo y lo descubrieron y se fue. Pero allá en Venezuela hizo un robo. Y él llegaba y sí, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, porque hermanos, por más que sea, lo pueden engañar a uno. Pero con Dios no es así. Yo conozco tus obras, dijo el Señor. Yo sé que tú no eres frío ni eres caliente. Tú eres tibio. Y la tibieza es desagradable. Y dijo, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Oh, mis hermanos, que Él nos ayude a vivir fervientes en espíritu. Sí, Señor, claro que sí. Consagrados a Dios, dispuestos a servirle a Dios, viviendo para Dios. Nada de tibieza, nada de indiferencia, nada de frialdad. No, Señor, no. Oh, qué lindo, Señor. Como este salmo tan hermoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo tenerlo a Él, ¿cierto? Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la promesa que tenemos. No vivimos solos, no andamos solos, no trabajamos solos, no viajamos solos. No, hay un ser invisible que va ahí con nosotros y en nosotros. Claro, solo confiar, solo tener la seguridad de esta realidad, de esta verdad. Entonces, la pregunta para esta mañana sería: si dependemos de Dios, Gloria a Dios. si esperamos en Dios, si pedimos su dirección, si nos presentamos cada mañana, cada noche para agradecerle. Aleluya. Si no, sería bueno volver a las sendas antiguas. Sería bueno. Aleluya, aleluya. Hermanos, tenemos un pasaje muy lindo y con este voy a dar término ya. Sí. En los Hechos 10 es el caso de una persona, vamos a decir inconversa, no porque no era judío, era gentil, Cornelio. Era un hombre religioso, pero en su interior había un deseo de buscar a Dios, aunque no sabía cómo. Entonces Dios, que conoce los corazones como hoy conoce los nuestros aquí esta mañana, se le presenta y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Tengo por ahí un tema que saqué que se llama Dios sí oye la oración y la contesta. Sí, Señor. Tus limonas han subido en la presencia de Dios. Yo doy 1,000 o 2,000 o 5,000 a la canasta y no tomo en cuenta nada de eso. Pero arriba hay uno que está mirando.
Tus oraciones han subido arriba. Yo lo he oído. Entonces haz venir a fulano de tal, hasta el sobrenombre que tiene por sobrenombre Pedro y que vive en la casa de fulano de tal. Él te va a explicar lo que te conviene hacer. Ay, hermanos, qué lindo cuando nosotros dependemos de Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo nos liberaríamos de muchas situaciones difíciles? ¿Cómo crecería nuestra vida cristiana? Claro que sí. No importa los momentos difíciles que pasemos aquí, siempre saldremos adelante, siempre seremos victoriosos. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Señor, porque hay una sombra poderosa y porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. El Señor le dijo al pueblo de Israel: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo hace este animalito, ¿cierto? Que cuando ve el peligro por allá abre sus alas y llama a los pollos y ellos van corriendo y se protegen debajo. Nosotros tenemos un protector poderoso, grande, maravilloso. Aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Y alguien dijo: y es que Dios tiene alas, y es que Dios tiene brazos, y es que Dios tiene manos, tiene pies, tiene ojos. Pues sencillamente es que Él nos habla en el idioma que nosotros entendemos. Es así de sencillo, ¿no? Claro. Porque para Él todo es posible. Todo es posible. Oh, mis hermanos, qué lindo si pudiéramos decirle esta mañana: aviva el fuego que hay en mí. Sí, Señor, quita la indiferencia que yo siento en mi corazón, en mi vida. Esa calma que yo siento, o en otras palabras, esa pereza que yo siento por las cosas de Dios. Para Dios todo es posible. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No olvidemos que esta es una verdad que el Señor nos autoriza a hacerlo. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Porque en Él todo lo podemos. Aleluya. Porque Él es el Todopoderoso. Aquí está con nosotros esta mañana. Seguro que sí, mis hermanos. Usted quisiera venir un momentico, no arrepentirse. Yo quiero esta mañana es que le digamos al Señor: Señor, por favor, aviva esa obra. Despierta, Señor, en mi ser este deseo profundo de buscar tu rostro, de buscar tu palabra, de buscar tu presencia. Aleluya. Aleluya. Un momentico, aquí es muy importante, hermanos. Con ello manifestamos el deseo que necesitamos más al Señor. ¿Para qué? Para bendición nuestra. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas a ti. Aquí estoy en tu presencia.